Buen día, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez en ocasión de este espacio para analizar qué está sucediendo en materia de derechos humanos en Honduras, específicamente con el mecanismo de protección para periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. ¿Estamos desprotegidos todos los que pertenecemos a este gremio? ¿Qué está sucediendo? Para responder algunas de estas interrogantes hemos invitado a esta sala de redacción al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes. Bienvenido, Osman, nuevamente en la sala. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes en Proceso Digital. Ganémosle tiempo al tiempo, Osman. ¿Qué está sucediendo en materia de derechos humanos en nuestro país, específicamente con este mecanismo? Muchos de los colegas y muchos abogados y defensores de derechos humanos han manifestado sentirse desprotegidos en este país en el ejercicio de su labor. Bueno, agradeciendo, vamos a empezar porque la situación de seguridad ciudadana en el país es realmente lamentable. Exceptuando cualquier opinión diferente, podemos decir que en el país no hay garantía de seguridad para nadie en este momento. Vemos cómo los funcionarios del sector seguridad maquillan cifras o muchas veces quieren poner el sufrimiento de lo que realmente vive la sociedad hondureña en números fríos. Por decir algo, veía yo que celebran y dicen que se ha reducido el número de muertes de mujeres, pero han sido asesinados 600, o sea, no puede haber alegría decir que se ha bajado cuando tenemos un número de 600 mujeres asesinadas todavía. O sea, la alegría, la felicidad debería estar cuando no tengamos un fallecido. Que hemos reducido de 60 que venimos y que el gobierno anterior y este han venido bajando y que hay una merma. Pues eso es satisfactorio, pero todavía tenemos un 30 y tanto por ciento de personas asesinadas por cada 100,000 personas. Lo natural, lo normal es que la gente no viva con el temor y con el miedo que vivimos en el país. Mire, cuando uno tiene la oportunidad de viajar, ¿qué satisfacción se siente en otros países cuando usted no le tiene que andar cuidando la espalda? Cuando usted no está pendiente de que lo van a asaltar, que lo van a matar. Cuando la criminalidad común y organizada es la expresión mínima de una sociedad. Cuando el gobierno le da certeza y le transmite seguridad. Vivimos en esta jungla, si no te frega un delincuente, te frega el político. Entonces, todo eso genera ese enorme caos, todo eso genera la desesperanza, la desilusión, la agresividad de la gente. Vemos cómo la gente se tropea en el tráfico. ¿Por qué andamos de toque? Porque estamos como en una jungla donde todos los animalitos están cuidando del depredador que está cerca. Entonces aquí todo el mundo anda a la defensiva. Y esta realidad no nos exime a nosotros los periodistas, a los abogados, a los operadores de justicia, a los defensores de derechos humanos, a los defensores de la tierra, a los defensores del agua, a los representantes de las organizaciones de grupos que eternamente han sido vulnerables, como los pueblos garífunas, los afrodescendientes, los pueblos originarios, las personas de la diversidad sexual. Entonces, hay una hazaña terrible contra toda la población, pero que se ve mucho más visible cuando pasa contra una persona que es referente. Vemos este ecologista que asesinaron, vemos cómo han matado a tantas personas que en su momento levantaron su voz. Entonces todo eso viene a impactar en nosotros. Para contrarrestar esto se diseñó en un momento y a raíz de una recomendación en el examen periódico universal, la creación de la Secretaría de Derechos Humanos en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y aparejado un mecanismo de protección para las personas que estamos en mayor riesgo. Empezó a vuelta de rueda, como decimos nosotros, se nombró doña Ana Pineda como secretaria de Estado y luego se creó y se diseñó un mecanismo que empezó muy incipiente, con un bajo presupuesto. Pues con el tiempo y con la ayuda internacional, alguna de cooperación, se había creado un buen grupo de gente, se habían asignado mayor cantidad de fondos y este mecanismo fue tan importante para cuando la gente que estaba en oposición al gobierno de Juan Orlando salía a la calle, elevaba su voz. Cuando hubo amenazas, este mecanismo se activó y tenemos nosotros grandes líderes hoy
funcionarios, altísimos funcionarios del gobierno, que tuvieron las medidas. Algunos salieron del país, a otros se les brindó seguridad policial, otros todavía se les sigue pagando el vehículo blindado. Pero hoy vemos cómo desgraciadamente muchos de esos que son beneficiarios o que se beneficiaron del mecanismo, como la señora Natalie Roque, que fue la secretaria de Estado, especialmente de gobierno, vieron más bien en el mecanismo un objetivo político, al grado de que fue en su momento desmantelado, fue prácticamente destruido y ha quedado casi inoperante. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues esto nos viene a poner a nosotros en una situación crítica de vulnerabilidad. Se retiraron medidas a muchas personas. Entiendo que se dieron un poco más de recursos económicos, pero el problema es que todo esto que se da ya está siendo consumido en las medidas de seguridad que se le dan a gente que está como alto funcionario. Hay una subsecretaria de Estado, que entiendo yo, todavía el mecanismo le sigue pagando toda la protección, toda la seguridad, cuando está en una institución de seguridad. Hay otros, algunos que son diputados, que todavía tienen estas medidas, otros que son funcionarios. Toda esta gente viene con estas medidas desde el gobierno anterior. Entonces, la pregunta que nos hacemos por deducción lógica, si el mecanismo funcionó, si por este mecanismo, y gracias a Dios están vivos, ¿por qué no apoyaron? ¿Por qué no apoyan este mecanismo? ¿Por qué no fortalecerlo? ¿Por qué no hacer que verdaderamente sea funcional y sea una respuesta? No lo entendemos. Y hoy ya la secretaria de Estado metida política, candidata designada presidencial, pues me imagino que va a estar más ocupada en su agenda política que en su verdadero tema de trabajo como secretaria de Estado y como la persona que tiene la coordinación del mecanismo. Se politizó este mecanismo, Osman. Ahora, hablar del asesinato de 100 periodistas y comunicadores sociales no es una cifra menor o que tiene que quedar al aire. Diversas organizaciones internacionales, ni siquiera nacionales, sino que internacionales, han dicho que ejercer el periodismo en Honduras es una de las profesiones más peligrosas. No dejamos de menos a los abogados que también están sufriendo, no dejamos de menos a los defensores de la tierra, a los defensores de derechos humanos. Todos estos gremios ahora, con este mecanismo desmantelado o funcionando a vuelta de rueda o politizado, que es peor, ¿a dónde acudir ahora? ¿Estamos ejerciendo y estamos totalmente desprotegidos de esta profesión? Estamos en una completa indefensión. Mire, es que ese es el problema que hablábamos. Cuando hablamos de 100 personas asesinadas en los últimos 20 años, que son de nuestro gremio, nuestra industria, camarógrafos, fotógrafos, editores, propietarios de medios de comunicación y periodistas y comunicadores sociales, no solo veamos la cifra, o sea, decir, son más de 100 muertos. No, son 100 personas que todavía sus madres, sus padres, sus hijos lo llevan. Los hijos de Alfredo Villatoro, los hijos de nuestro buen amigo y que era un líder regional allá en San Pedro Sula. Todos ellos perdieron su vida, pero detrás de eso quedó un daño terrible. Entonces Aníbal Barro, para ser preciso, que conoció uno de sus sobrinos y que todavía lloran su muerte. Entonces son 100 personas, son 100 familias enlutadas. ¿Sabe usted lo que significa que murió la cabeza de un hogar? ¿Qué pasó con estos niños? Eso tiene un daño colateral terrible, pero desgraciadamente hemos visto cómo los últimos gobiernos y el actual son indiferentes, indolentes, fríos ante esto. Todo se ve como número. 600 mujeres asesinadas, son 600 personas, 600 madres, hijas, hermanas que fallecieron. Entonces yo creo que hemos llegado a un momento, Ronald y televidentes, y la gente que nos ve en las redes, en que nos hemos vuelto exageradamente fríos, indiferentes, nos hemos vuelto casi cómplices de eso. Mire usted cómo es, al grado que hemos llegado. Asesinan a una persona y yo me lo he encontrado. Y escuchan o ven la noticia del último momento, la publicación del proceso,
que yo sé que ustedes se manejan muy correctamente el tema de la nota roja, pero si el muerto no es en mi ciudad, yo no tengo familia en esa ciudad, no me interesa. No, es en la misma, no te preocupes. Pero sí, a eso hemos llegado. Entonces, cuando empezamos esta conversación, decíamos que desgraciadamente estamos tan adaptados a esto que no es normal. No es normal, vivir con temor no es normal, que la gente muera asesinada no es lo normal, no es el propósito humano para el que venimos a este mundo. Entonces tenemos que ver y actuar como sociedad. Yo honestamente tenía muchas expectativas en este gobierno, tal vez no en lo económico, en lo político, ya más o menos nosotros por la víspera sabíamos cómo venía la fiesta. Pero créame que yo sí tenía muchas expectativas en el tema de derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está la mayor cantidad de defensores de derechos humanos, son afines a este partido. Porque ahí estaba mucha gente que sufrió lo que hoy estamos viviendo la mayoría. Porque ahí había mucha gente que se rasgaba las vestiduras en contra de las violaciones de derechos humanos que se dijeron en los gobiernos pasados. Pero ¿qué tenemos hoy? Es lo mismo o peor. Yo sé que se molestan cuando dicen que les decimos o se dice que son iguales o peores, pero ni en temas en materia de derechos humanos, en la respuesta del Estado son peores. O sea, no hay mecanismo, no hay a quién acudir. Si usted o yo en estos momentos somos amenazados y sabemos que tenemos que una amenaza real, lo primero que podemos hacer es escondernos. Y lo otro, ver cómo nos vamos del país, como se han ido varios periodistas que están pidiendo asilo en otros países. Entonces, no hay una verdadera respuesta. El mecanismo fue desmantelado, el mecanismo no fue verdaderamente manejado con la altura, con la ética y el profesionalismo que tenía que haber sido manejado. Nosotros como colegio de periodistas levantamos nuestra voz. En el gobierno de Juan Orlando, en un acto de protesta, nuestro expresidente Dagoberto Rodríguez renunció al mecanismo y el colegio se retiró. Cuando empezó este gobierno, y ahí está el acta, que no pueden dejarnos como mentirosos, yo acudí a la primera reunión del mecanismo bajo esta nueva administración y fui con eso que le digo, con esas expectativas. ¿Y qué nos encontramos? En la primera reunión, una señora que fue nombrada como ministra de Derechos Humanos empezó a insultar, a decir que el presidente del colegio de abogados, que el presidente del colegio de periodistas, el presidente de la APH, que estábamos ahí, no teníamos la confianza de la presidenta, que solo ella tenía la confianza de la presidenta, que ese mecanismo era herencia de la narcodictadura. Esas fueron las palabras que dijo, que en ese mecanismo se revictimizaba a la gente y empezó a usar y a tomar unas decisiones, por decir algo, al director ejecutivo del mecanismo. Delante de nosotros lo despidió, cuando es una decisión del consejo. O sea, en ese consejo tanto toma de decisión la secretaria de Estado, el procurador de la República, el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, como lo tiene el representante de los fiscales, como lo tiene el representante de las organizaciones de derechos humanos, como lo tienen las organizaciones de periodistas. Pero no, ella se atribuyó, así como la otra señora aquella que dijo que ella era el Estado y que los hospitales son de ella. Bueno, pues que vaya buscando rodos, porque ahorita que se va, me imagino que se lo va a llevar para Santa Bárbara, ¿no? Entonces, a eso hemos llegado. No hemos llegado verdaderamente a una madurez política, a una verdadera conciencia democrática, entender que es un funcionario del gobierno, que el impuesto suyo, el impuesto del compañero que está en controles y de cada hondureño es con el que le pagamos su salario, que no son más, simplemente son servidores de nosotros. Entonces, a eso hemos llegado, y a ese grado de ingobernabilidad, a ese grado de intolerancia, que es lo que nos ha generado hoy la problemática que tenemos como sociedad. Querer evitar que decir que Honduras está colapsada, que Honduras está confrontada, que Honduras se ha vuelto un país poco atractivo, hay que mentir, pues, y se molesten, y yo espero que estas palabras no se tomen como que estamos en contra del gobierno, sino que simplemente tenemos que decir la verdad. Bueno, de hecho, emitir cualquier tipo de noticia ya hay una molestia, ya genera una molestia en cualquier sector, Rosman. Por eso es que es tan peligroso la profesión del periodismo, porque claro, siempre va a incomodar a algún sector. Sin embargo, es nuestro trabajo, es para lo que estudiamos, esta es nuestra vocación.
Nosotros cuando publicamos algo no estamos pensando en incomodar a alguien, sino en acercarnos lo más posible a la verdad de lo que está sucediendo, y creemos fundamentalmente que eso es democracia, una sociedad bien informada, una sociedad que tiene la información de primera mano y lo más cercano a la verdad, a la realidad. Así se construye democracia. Ahora, ¿qué alternativas tenemos, Osman? Porque ya está desmantelado este mecanismo, porque ya no tenemos opciones a dónde ir. Los periodistas y todos estos gremios, ¿qué otras alternativas podemos abocarnos cuando sufrimos de una amenaza? Que hablamos de que esto es común, no es que hay una amenaza cada mes, cada año o cada que publica cierto tema. Las amenazas contra los agremiados son constantes, son casi cotidianas. Sentimos que eso es una política de Estado. O sea, tenemos nosotros algunos funcionarios que destruyen y que despotrican contra los periodistas. Yo, antes de responder estas preguntas, quiero solidarizarme con mi compañero Armando Villanueva, que me estaba informando, no me he comunicado con él todavía, que tuvo una censura, le retiraron su canal de los sistemas de cable. Es una violación a la libertad de expresión. Es una violación y es un atentar contra la libre expresión y el derecho que tiene la gente a informarse. También nos solidarizamos con otros compañeros que han sido objeto de ataques, de ofensas, de atropellos por parte de mucha gente que está y que debería tener una actitud diferente porque son funcionarios públicos. Entonces nosotros nos solidarizamos con cada periodista en Honduras que ha sufrido de atropello, con cada periodista que en estos momentos ejerce su trabajo con temor. Yo los invito a que sigamos siendo valientes, que no claudiquemos. En el momento que nosotros callemos, la gente que quiere y que pretende eso habrá triunfado. Nosotros, aún con las circunstancias, con las peores situaciones que se nos vengan, tenemos que seguir informando. Nosotros tenemos que cumplir con este apostolado que nos hemos propuesto en la vida. Tenemos compañeros que hemos dejado nuestra vida completa en esto, 30, 40 años de carrera. No podemos nosotros dejar que una gente que acaba de llegar, gente que no entienden el tema de los pesos y contrapesos en una sociedad, gente que no entiende que la crítica y el cuestionamiento es positivo y es saludable para una gestión de gobierno, nos vayan a callar. Alternativas, bueno, si alguien está sufriendo algún tipo de amenaza o hostigamiento, lo primero que tiene que hacer es la denuncia. Denunciar con nombres y claramente de dónde viene esa amenaza, porque eso puede, o en algunos casos ha demostrado que hace que el perpetrador se detenga. Lo otro es pues tener interponer la denuncia, hacerla pública y buscar algunas personas que hemos estado en este trabajo. Mire, ante esta falta de respuesta del Estado, hay organismos internacionales que están ayudando, hay algunos mecanismos y algunas formas que no puedo decirlas públicamente, que nos han ayudado con algunos compañeros y que agradecemos a estas personas. Nosotros les agradecemos, han sido un aliado importantísimo, han cooperado, han puesto su logística, han puesto sus recursos inclusive a disposición en el momento que sea necesario. A los países que nos han albergado, algunos compañeros y que les han dado un lugar donde vivir por mientras se pasa esta situación, también se los agradecemos porque se molestan, pero sí tenemos gente que no tanto por una acción directa del gobierno, pero sí de inseguridad que vive el país y la falta de respuesta del gobierno, han tenido que emigrar, han tenido que pedir asilo político en otro lado. ¿Qué número de periodistas asilados tenemos? En este año no tenemos, pero sí el año pasado yo contabilicé 6 familias que salieron y que pidieron asilo político en otro lado. Entre un camarógrafo, 2 personas que trabajaban en medios de comunicación, un periodista jubilado, varias personas, pero no se fueron solos, se fueron con su familia. Hablaba con uno de ellos y me dice: mira, este que nació en Estados Unidos, no puedo decir la cual, pero estamos viviendo todos, los 8 personas en un apartamento que es para 2 personas. Entonces a eso se exponen. Imagínense usted dejar su plan de vida, dejar su casa, dejar su familia que no se puede llevar toda, dejar su trabajo
por cosas que pudieran, si hubiera una verdadera voluntad política, mejorarse, arreglarse, pero desgraciadamente estamos viviendo. Yo sé que y a veces suena duro y feo, pero yo comparto el criterio muchas veces cuando muchos hondureños se preguntan qué estaremos pagando. O sea, ¿en qué momento? ¿Qué hicimos para estar viviendo y tener la situación que estamos viviendo? Osman, finalmente nos vamos a enfrentar a un año político en el que el papel periodístico juega primordialmente un papel fundamental, valga el juego de palabras, para poder construir democracias. Es importante la labor periodística que se va a desarrollar este próximo año. ¿Cuál es el mensaje para todos los colegas? A pesar de estas dificultades, a pesar de que los informes les están diciendo, ejercer el periodismo en Honduras es una acción heroica y hasta mortal. Es así lo están reflejando los informes internacionales, ni siquiera nacionales. ¿Qué decirle a los colegas periodistas que se enfrentan a la labor informativa este próximo año, que es año electoral en nuestro país? Sí, comparto completamente contigo, Ronald. El informe de Reporteros Sin Fronteras dice que estamos en un descenso vertiginoso al infierno, los periodistas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su reporting loco, también ha hablado de la gravedad en la que vivimos. La Unión Europea, con Arnett por su momento, también habló de la situación compleja. Pero a pesar de eso, bueno, yo voy a hacer dos llamados hoy. Primero, a la clase política de este país. Entiendan que nosotros los periodistas somos empleados de los medios de comunicación. Somos personas que lo que buscamos es ganarnos la vida y este es nuestro trabajo. Por favor, no se ensañen con los periodistas, no se desquiten sus frustraciones y sus incapacidades, no vengan a querer revertir lo que no han podido hacer con trabajo culpando al periodista. Y escuché yo a una señora que dice que nosotros hacemos escándalo porque no hay algodón. Óigame, si se suspende una cirugía porque no hay algodón, y no hay algodón porque ella es una persona ineficiente en un cargo y que no pudo ver esto, si tiene más de 800 millones de lempiras, que no pudo ejecutar para comprar medicamentos y suministros, no es culpa del periodista, el periodista tiene que informarlo. Entonces, a esta clase política, hagan sus propuestas, trabajen con sus propuestas, convenzan a este pueblo por qué debe votar por ustedes. Y no se metan con nosotros los periodistas, a los compañeros periodistas a recordar el profesionalismo, a trabajar con valentía, a trabajar con respeto, pero siempre en el marco del profesionalismo. Yo invito a los compañeros a que trabajemos como periodistas, no como activistas políticos, porque yo sé, y eso no lo podemos negar, que en algún momento se desbordan las pasiones, pero tenemos que recordar lo que aprendimos en las aulas de clase. La imparcialidad, la objetividad, la neutralidad de nuestro trabajo. Internamente tenemos nuestro corazoncito y nuestra pasión por un partido o por una ideología, pero en el momento de trabajar nunca olvidemos que somos periodistas. Se unen algunos colegas periodistas, me dicen que consúltele finalmente, Osman breve, arancel del periodista y próximas elecciones en colegio de periodistas. Bueno, el arancel está fijado y las elecciones van a ser a finales del mes de enero del próximo año. Están todos invitados. Estamos preparándonos para que la voluntad de los compañeros periodistas se manifieste en las urnas. No podemos nosotros venir a solicitar democracia y no tenerla. Entonces, estamos invitados y habrá tiempo para hablar de esos temas. Gracias. Con nosotros esta mañana el presidente del Colegio de Periodistas, Osman Reyes, profundizando sobre el desmantelamiento del mecanismo de protección para periodistas, para abogados, para defensores de derechos humanos que ahora todos estos gremios trabajan en la desprotección al ser desmantelado este mecanismo. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma y le extendemos la invitación a que se mantenga informado a través del www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.